Es presidente del Banco Central, previamente fue ministro y también subsecretario de Economía y Finanzas, también director de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación. En Encuentros en el País recibimos a Mario Vergara. Bienvenido. Es un gusto. ¿Por qué surge la necesidad de escribir un libro titulado Las nuevas reglas de juego en Uruguay, que compendia las reformas realizadas, pendientes, algunas inconclusas, de 10 años de gobierno del Frente Amplio? Bien, en primer lugar, el propio título ya es una guiñada a un libro que habíamos sacado en el año 2003 que se llamaba Las reglas de juego en Uruguay. Y ahí la necesidad en su momento, la intención en su momento fue la de incorporar una perspectiva de la economía institucional, que era algo que no muy difundido en Uruguay, que de alguna manera obliga a interpretar y incorporar en el análisis económico cuestiones del contexto institucional, justamente de los temas políticos, judiciales, de los procesos políticos, de la institucionalidad política, de el conjunto de intereses y relaciones de poder, de las capacidades burocrático-profesionales, es decir, toda una serie de aspectos que normalmente se soslayan en el análisis económico tradicional, pero que nosotros entendemos están en el núcleo mismo del proceso económico. Y en aquel momento hicimos un libro de un poco de diagnóstico con algunos ejemplos bastante críticos de cómo eran las estructuras de incentivos, las reglas de juego, la institucionalidad que le daba soporte de lo que sucedía en Uruguay allá por 2003. Entendemos que este nuevo libro, que implica enfatizar la idea de que hay nuevas reglas de juego en el país, en el terreno económico, en el terreno social, acá no es solamente las reglas de juego pensadas para los inversores, acá estamos hablando en sentido amplio de las reglas de juego que tienen que ver con todo el relacionamiento de los procesos económicos y sociales y sobre todo las reglas hacia la ciudadanía. Creemos que hay una valoración positiva, sí, de ese cúmulo de reformas, pero con una visión también crítica de temas pendientes, de cosas que no avanzaron o a la velocidad o en la dirección esperada o pensada. A eso iba. Hubo un conjunto de reformas relevantes, sobre todo en los primeros años de gobierno. Uno podrá estar de acuerdo o no, pero una reforma tributaria, una reforma de la salud, una reforma en las condiciones laborales son temas muy relevantes y que hacía mucho tiempo que no se encaraban de esa forma. Usted también en una entrevista ha dicho, uno no puede pasar toda la vida haciendo reformas. Ahora, no. Este tercer gobierno del Frente Amplio, ¿no se quedó un poco sin agenda, sin esa agenda propositiva? Yo creo que hay, evidentemente, los primeros años de los gobiernos frente amplistas fueron más densos en reformas. Incluso el propio libro se pregunta, por suerte que se pregunta es el mismo que la contesta después, o sea, un poco caprichosamente, ¿cómo es que fue posible generar ese cúmulo de reformas, de temas, como bien usted dice, profundos? Estamos hablando de los ingresos del Estado, la reforma tributaria, del gasto público, el manejo de la deuda, las políticas sociales, tanto las de inclusión social como las políticas de vivienda, el sistema de salud, las políticas asociadas al funcionamiento de los mercados, la promoción de inversiones, la legislación de competencia, la legislación de bancarrota, la brutal reforma del sistema financiero que estaba absolutamente implosionado con la crisis del 2002 y que hoy por hoy es otro mundo, ¿verdad? A base de un cúmulo de reformas propias del sistema, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, del enfoque regulatorio, de la legislación de mercado de valores, las modificaciones en los mecanismos de fondos de pensión, toda la lógica de lavado de dinero, etcétera. O sea, la creación del seguro de depósitos, la inclusión financiera. O sea, estamos hablando realmente de un cúmulo enorme de reformas en las políticas culturales, en algunos aspectos de políticas de seguridad social, por ejemplo, la reforma de la caja bancaria y de la caja policial. ¿Por qué fue posible tanta reforma tan importante y tan profunda en tan corto tiempo? Bueno, el libro lo responde eso. Había una demanda. Una hipótesis. Había una demanda por reformas en el Estado uruguayo. Convergían oferta y demanda de reformas. O sea, la crisis tiene una beta de oportunidad para los cambios. Una vez que uno está en esa situación tan crítica, la sociedad demanda cambios, transformaciones, reformas. Y por otro lado, la primera vez que ganaba el gobierno nacional, el Frente Amplio, con la expectativa de generación de transformaciones. O sea, es como que haciendo esa gruesa analogía a los mercados, la demanda y la oferta de reformas convergían, con el agregado de que el Frente Amplio gobernó con mayorías parlamentarias, lo cual
no es que haga necesariamente más fácil los procesos, no, porque hubo fuertes discusiones porque internas. las discusiones dentro del Frente Amplio afortunadamente son muy profundas y democráticas, pero en el fondo igual todos los Frente Amplistas sabemos que al final hay que llegar a un acuerdo. El segundo gobierno del Frente hizo algunas reformas adicionales, obviamente con menor densidad, y bueno, es como decimos, uno no está reformando cada 5 años, no está refundando el país cada 5 años, por lo tanto, muchas de estas reformas además van teniendo resultados con el tiempo. Pero todavía hay una pequeña agenda para seguir, ¿verdad? Incluso el propio libro plantea las cosas pendientes, los temas pendientes. La reforma de la educación es Esa es una, el gran debe de esta situación, es una reforma integral del sistema educativo, lo cual no quiere decir que no se haya hecho nada en educación. Creo que hay cosas muy positivas, como el Plan Ceibal, como toda la afluencia de tecnicaturas, de carreras técnicas vinculadas a la producción, y algunos otros elementos, ¿verdad? Pero está claro que el esqueleto, el núcleo y la organización del sistema educativo está pendiente de ser reestructurado para las necesidades actuales. Esa es una reforma pendiente, sin duda. Otra reforma pendiente que ahora en la coyuntura se pone ahora sí con fuerza sobre la mesa, que es la reforma de la caja militar. La caja militar hoy tiene un déficit de entre 350 y 400 millones de dólares al año, agujero que todos pagamos y que obviamente sería muy positivo que comenzara a reducirse en el futuro. Yendo a lo que decía el grande, es la reforma educativa, una reforma integral de la educación. En su caso creció en un barrio trabajador, como es el Cerrito de la Victoria, fue a la escuela pública, fue al liceo público, terminó, a la universidad pública. A la universidad pública. Terminó doctorado en Berkeley. Universidad estatal. Universidad estatal, pero en Estados Unidos. De otro estado. Terminó como ministro de Economía y presidente del Banco Central. Ahora, hoy alguien que recorra ese mismo camino, el Cerrito de la Victoria, escuela pública, liceo público, ¿tiene las mismas oportunidades de llegar a donde usted llegó? Ojalá que sí, ojalá que sí. Me refiero a eso, ¿no? Al tema de que la educación quizás ha tenido un retroceso, un deterioro en los últimos años. Sí, yo creo que puede haber algo de eso, pero además también creo que hoy las demandas educativas son distintas. O sea, lo que es el tipo de estudiante que uno tiene que estar formando hoy tiene características distintas de lo que de repente era en nuestra época. Yo creo que sí. Yo creo que existe esa chance, ¿verdad? Es más, creo que tenemos que trabajar más también para generar esas expectativas. El año pasado, no, el año anterior, cuando estaba en el ministerio, la gente de primaria hace un programa en la televisión que se llama Visita Guiada y justamente nos invitaba a hacer visitas a las escuelas a las cuales nosotros habíamos ido, ¿no? Desde niños. Muy emocionante, muy lindo. Y dos cosas te voy a contar. Una es la que tiene que ver con la infraestructura. Yo vi una mucha mejor infraestructura de la escuela hoy que cuando yo iba. En todos los cambios del entorno, del edificio, del gimnasio, del comedor, de las paredes, de los baños. Yo me acuerdo que ir al baño de 1 a 5 de la tarde, que era cuando iba a la escuela, tratábamos todos de evitarlo, ¿verdad? O sea, la infraestructura en realidad yo la vi mejor que antes. Y lo otro fue un comentario de uno de los chiquilines de la clase con la cual interactuábamos, que le dijo a un colega, dijo, pero vino acá, estudió acá y ahora es ministro. Yo voy a estudiar economía, decía. O sea, yo creo que la generación de una expectativa en ese sentido es algo que también tenemos que alimentar y ayuda, ¿no? También uno tuvo oportunidades, tuvo suerte y también hizo esfuerzos, ¿no? O sea, yo creo que estos terrenos, estos caminos son siempre una combinación de sacrificio, de esfuerzo, de capacidades y de suerte. Y bueno, yo aspiro a que haya uruguayos también que tengan esas oportunidades en el futuro. En todos los despachos que he estado en el Ministerio de Economía, Banco Central, lo acompaña un cuadro de el Che Guevara con una frase que dice hay que endurecerse sin perder la ternura jamás. No, esa por supuesto no, pero no, la frase que tengo yo del Che Guevara es eficiencia económica, motor impulsor de la revolución, que en realidad es una fotografía de un mural que hay en La Habana. ¿Y en qué circunstancias se utiliza o se inspira en esa frase?
No, nosotros tenemos, tanto por deformación profesional como el rol que nos toca jugar en el terreno de la política económica y de la política en el país, está claro que las ineficiencias las paga toda la sociedad. Y en general los sectores que no tienen capacidad de defenderse contra eso. O sea, nosotros estamos convencidos de que no hay oposición, como diría Bas Ferreira, sería una falacia de falsa oposición pensar que uno para distribuir tiene que ser ineficiente. O sea, que no es imprescindible la eficiencia para tener impactos en el crecimiento y la equidad. Al contrario, un prerequisito para producir mejor y para ser más equitativo es ser más eficiente. O sea, yo coincido totalmente con ese enfoque de que los cambios son mucho más fructíferos y tienen mejores resultados si además van acompañados con lógicas de eficiencia. Y creo que buena parte de las reformas de las que estábamos hablando hace un momento están justamente orientadas hacia un objetivo de eficiencia, entre otros, ¿no? La reforma tributaria era un ejemplo. Siempre hablábamos de que los objetivos de la reforma tributaria eran la equidad, la eficiencia y el estímulo a la inversión productiva. En estos 11 años que lleva dentro del gobierno, ha estado en diferentes cargos, ¿hubo algún momento en que pensó, ¿qué hago acá? No. ¿Qué hago? En cuanto a desafíos que uno le quería buscar soluciones, sí, pero en cuanto a cuestionarme la pertenencia al gobierno, la pertenencia al equipo económico, la pertenencia a un proceso transformador de reformas, democrático, inclusivo, no, en ningún momento. ¿Y cuál fue el momento más difícil en estos 11 años? Yo creo que la primera discusión presupuestal, la discusión del presupuesto del 2005, que fue una discusión dura con nuestros compañeros porque era un proceso en el que todos estábamos aprendiendo. Y a veces los procesos de aprendizaje, cuando las responsabilidades son tan grandes y se vienen tan rápido, porque uno asume un gobierno en marzo y tiene que presentar ni más ni menos que el presupuesto quinquenal en agosto. O sea, es poco tiempo para un trabajo titánico, ¿sí? Pero sobre todo un trabajo político relevante, y por lo tanto ahí realmente fue una discusión dura, en donde se fueron moldeando un poco los caracteres de todos nosotros. Y bueno, incluso casi termina renunciando el equipo hubo económico. Ahí algún episodio así un poco desagradable, extremo y demás, pero que, como le decía hoy hace un rato, en última instancia también los frente amplistas sabemos que, aunque sea en el último minuto, tenemos que llegar a un acuerdo, que la unidad es relevante y que la capacidad de gobernar y de seguir procesando políticamente las transformaciones pasa, entre otras cosas, por llegar a acuerdos que siempre significan llevarse algo y perderse algo, ¿verdad? Los acuerdos democráticos en ese sentido siempre implican concesiones y de todas partes, ¿no? Y creo que, bueno, eso fue un proceso duro, pero de mucho aprendizaje. Y que no se reiteró, porque, o sea, señal de que algo se aprendió. ¿Perdió amigos en la política? No, gané amigos en la política. Conocí bastante gente con la cual mantengo buenas relaciones de amistad y bueno, y con muchos con los cuales sigo trabajando. Yo tampoco tengo una tesitura en lo personal, digamos, que me lleva a tratar a la gente en función del color político. Tengo amigos importantes, amigos profundos prácticamente de todos los partidos políticos, y aunque no sean amigos, tengo buenos vínculos, ¿sí? con gente de todos los partidos políticos. O sea, no tengo una tesitura en donde los elementos políticos o ideológicos me impidan, o sea, o me obliguen a generar una barrera en las relaciones humanas, todo lo contrario. Más allá del indicador, ¿en qué momentos Vergara se da cuenta de que la inflación está en 10%? Cuando va al supermercado a hacer las compras. Que voy todos los sábados. Y además hago gestos y digo, pero precio no se puede vivir en este país. La gente me queda mirando un poco. Usted es un poco responsable de controlar eso. No, yo soy responsable de tratar de que no suba. No, está claro que el país se ha encarecido en buena medida, bueno, por factores externos, sí. Antes porque los precios de las commodities subían, y acá, como yo siempre decía, subía la carne en el mercado internacional, al otro día subía en la carnicería.
bajaba la carne en el mercado internacional y en la carnicería se demoraba un poco la bajada. Y ahora por la cuestión cambiaria, o sea, esos mismos precios en dólares que antes tenían un dólar a 19, hoy lo tienen a 32, con lo cual eso también presiona a los precios de las cuestiones que transamos internacionalmente al alza, pero también sobre todo el hecho de que Uruguay tuvo una década de crecimiento inusual. Cualquier periodo largo que uno agarre del siglo XX, la economía uruguaya crecía al 1, al 2% con suerte. Nosotros crecimos una década por encima del 5%. Eso se tradujo en incrementos de los ingresos de los hogares, ya sea por la vía salarial, el salario real aumentó un 50% en la década, como por otras fuentes de rentas que sostienen hoy una demanda, un consumo doméstico muy importante. Por más que ahora uno diga, bueno, ya el consumo doméstico no está creciendo más, está básicamente estancado, pero estancado no quiere decir que haya bajado. Estamos en un nivel de demanda doméstica alta, firme, que convalida de alguna manera ese proceso de encarecimiento de la economía uruguaya. Es un foco de preocupación. Nosotros siempre decimos que tenemos múltiples objetivos en la economía, en la política económica. Si antes que lo digas tú lo voy a decir yo, los famosos platitos chinos, ¿sí? Yo sé que algunos acá en el medio piensan que es un cuento chino, no lo fundamentan, pero lo dicen. Y la idea de tener múltiples objetivos implica múltiples focos de preocupación. Históricamente teníamos los temas cambiarios y de la competitividad, la estabilidad financiera, la inflación y las cuentas fiscales, la sustentabilidad de las cuentas públicas. La inflación hoy por hoy es uno de los dos focos principales de preocupación junto con la situación fiscal. Pero no es menor también recordar que hoy no estamos hablando ni del sistema financiero ni de los aspectos cambiarios como focos de preocupación. Hoy tenemos una desaceleración económica notoria, condicionada en buena medida por la desaceleración global y la situación regional, condicionada también por el propio ciclo económico del Uruguay, porque los ciclos económicos no desaparecieron, y es natural que después de una década de crecer al 5% vengan fases de crecimiento más bajo, pero estamos lejos de tener una situación crítica. Acá la economía no está cayendo, no tenemos explosiones de ningún tipo, cuando en el pasado los focos de preocupación y las crisis se asociaban al sistema bancario y al tipo de cambio. O sea que hoy tener esos, en vez de ser factores de vulnerabilidad, riesgo y preocupación, hoy son factores de serenidad, de tranquilidad. Y nuestro foco hoy está en la inflación, porque también estamos en otro mundo, porque hace unos años tener 10% de inflación no hubiera sido un foco de preocupación, hoy sí, por suerte, y en la sustentabilidad fiscal, que bueno, que ha conducido a esta discusión ahora, esta batería de medidas de adecuación fiscal, justamente para evitar un desequilibrio que en el futuro pudiera generar una situación más crítica que obligara a un ajuste fiscal de verdad. Cuando se elaboró la reforma tributaria, usted hizo varias presentaciones. Un millón. Decía que... Pusimos a discutir a la sociedad uruguaya durante 1 año y medio la reforma tributaria. Los impuestos, que no es una cosa sexy desde el punto de vista político, ¿verdad? Difícilmente un político piense que gana popularidad hablando de impuestos todo el día. Bueno, el Frente Amplio lo hizo. Bueno, usted ahí decía que en algunos momentos que si un marciano bajaba en Uruguay no iba a poder entender lo que era el sistema tributario hasta ese entonces. Claro. Ahora, hoy si un marciano baja en Uruguay, ¿entiende que haya un ajuste fiscal después de 10 años de bonanza? Bueno, en primer lugar, el marciano te va a decir, yo no veo ningún ajuste fiscal. Bueno, pero si uno toca los impuestos y el gasto, es bueno, ajuste, pero los órdenes de magnitud son importantes. O sea, hay diferencias con ajustes anteriores, eso está clarísimo, pero termina siendo un ajuste, un ajustecito. El tamaño importa, Tiscornia, lamento recordárselo. Una cosa es la adecuación fiscal actual, que implica un poco de aumento en algunas franjas del IRPF, en parte compensadas con un beneficio para toda la población, que son los 2 puntos de IVA con el uso de medios electrónicos. O sea que no veo ahí una cuestión de ajuste dramático en la cuestión tributaria. Por supuesto, a algunos nos va a pegar más que a otros, ¿verdad? En el sentido de... ¿Ya hizo las cuentas de cuánto? No quiero hacerlas hasta que no se apruebe, porque esto recién es una propuesta y va a pasar por el Parlamento y vamos a ver qué sale de allí, que es lo que
genuinamente nos tiene que importar. Cuando estábamos discutiendo la reforma tributaria, recuerdo haber ido a un canal de televisión y la primera pregunta que me hace el periodista es: Vergara, ¿usted cuánto gana? Pero en realidad lo que me estaba preguntando es: ¿en cuánto le van a aumentar los impuestos con la instalación del IRPF? Y yo me acuerdo que en aquel momento mi respuesta eran 10.000 pesos. 10.000 pesos en el año 2006. O sea, era bastante. Entonces me decía, ¿y le parece bien? Y yo digo, sí, me parece bien, porque hay franjas de la población que estábamos en condiciones de aportar eso, ¿sí?, de manera adicional, en aquel contexto donde la pobreza era casi el 40%, la indigencia era casi el 5%, la situación social en el país todos la conocíamos. Yo creo que no me parece inadecuado pensar que tiene su lógica, que cuando hay un proceso de desaceleración y de deterioro de las condiciones económicas más fuerte y más rápido del que todos pensaban, porque yo ahora leo por ahí que parece que todo el mundo tenía la bola de cristal hace un año. Me gustaría que revisáramos juntos cuánto pronosticaban todos los analistas, empezando por el Fondo Monetario Internacional, los otros organismos multilaterales y los analistas del sector privado, de que iba a ser el crecimiento 2015 y 2016 un año o un año y medio atrás. Pero los analistas advertían que los supuestos o las proyecciones de crecimiento en el presupuesto eran muy optimistas. Eso fue en los últimos meses, cuando ya estaba la discusión presupuestal finalizada. Pero hay una autocrítica ahí de que se fue un poco más de lo que se debería haber ido con esa incertidumbre eso lo hizo que había. El Poder Ejecutivo en todo caso, podría aplicar la autonomía del Banco Central para opinar sobre eso, pero en realidad yo creo que en todo caso no estaban tan desalineadas las expectativas de crecimiento que utilizó el gobierno para, reitero, veamos luego juntos las encuestas del Banco Central, de los analistas privados, sobre las perspectivas de crecimiento. No había diferencias significativas entre los supuestos que usó el gobierno cuando formuló el presupuesto con lo que eran las expectativas de los analistas privados. Eran bastante parecidas. Pero el déficit fiscal ya venía en 3% del producto desde hacía algunos años. Digo, en una situación que había que atender. Sí, 3,5. Y justamente uno de los objetivos planteados en la ley de presupuesto era adecuar el déficit en el periodo de los 5 años hacia 2,5. O sea, el gobierno había planteado, en primer lugar, la desaceleración. Nosotros desde el gobierno planteamos que iba a haber un proceso de desaceleración económica, al igual que los analistas privados, y que era necesaria una adecuación en el terreno del resultado fiscal al punto tal de que está explícito en la formulación presupuestal una reducción del déficit de un punto del producto. Ahora, el 2015 fue un año en donde mes a mes el deterioro económico global y regional, y obviamente su impacto en la economía doméstica, fue empeorando significativamente. Pero nadie preveía para 2015-2016, hace un tiempo, crecimientos menores del 1,5-2%. Pero sí todos estaban advirtiendo que había que hacer una corrección fiscal desde hace ya varios años. No, hubo gente que... Pero, a ver, también, acá vamos a hacer un poco de honestidad intelectual en la cosa, que es, en la discusión pública en aquel momento, la fundamentación de lo que querían de ajuste fiscal no era estrictamente un tema de la corrección fiscal en términos de la sustentabilidad de las cuentas públicas, sino como un factor que incidía en la inflación. Se planteaba que había que hacer un ajuste fiscal para bajar la inflación y a su vez un cambio en las negociaciones salariales para bajar la inflación. Paréntesis, el tema salarial se comportó más o menos como nosotros planteábamos, es decir, el aumento del salario real se acomodó rápidamente a la desaceleración económica. Salario real que venía creciendo al 5% anual, el año pasado creció al 1% y este año va a crecer poquito también. O sea, hubo lo que muestra que esta reforma que se hizo en las relaciones laborales arroja resultados razonables de lo que es la negociación entre empleadores y trabajadores. Cierro paréntesis, vuelvo al tema de inflación y la corrección fiscal. Fisco. Y la discusión que dábamos en algún momento, y que incluso algunos analistas privados reconocían, que era realmente que el impacto de la cuestión fiscal sobre la inflación era muy limitado, y que si realmente uno quería tener impactos de 1 o 2 puntos de inflación, tenía que hacer un ajuste fiscal de órdenes del 5 o el 6% del producto. O sea, ahí sí un ajuste fiscal.
5, 6 o 7 veces más grande de lo que se está planteando hoy. Por eso yo digo que el tamaño importa para catalogar esto de adecuación o ajuste, ¿verdad? 5, 6, 7 puntos del producto es un ajuste fiscal. Un 1% del producto en la forma en que se hace o que se está proponiendo hoy, yo diría que más bien una adecuación para evitar un ajuste fiscal en el futuro. Porque esa es otra cuestión, esto se hace desde la responsabilidad. Acá no importa, lo relevante no es una discusión de quién tiene la razón intelectual de las cosas, sino lo que efectivamente se puede hacer y los resultados que se pueden tener. Más vale hacer esta adecuación fiscal moderada hoy para no estar con los ojos abiertos y ver cómo las cosas se complican en el futuro. También cuando se hacían los ajustes fiscales en el pasado, se cortaban a rajatabla cosas que solo profundizaban los problemas. Por ejemplo, la inversión pública. Era el primer foco, lo más fácil de cortar. Antes del 89 eran las jubilaciones. Hoy tenemos un mecanismo de ajuste de las pasividades en la Constitución como reacción al hecho de que las jubilaciones eran la variable de ajuste fiscal antes del año 89. Lo que podemos discutir es un tema instrumental, ¿verdad? Si tocamos el IRPF, ¿cómo y cuánto? Claro, pero ojo, ¿cómo y cuánto? Siempre y cuando nos den números similares, ¿no? Porque decir, yo en vez de hacer esto, me dedicaba a bajar el gasto, como por ejemplo la cuestión de salud de ANCAP. Pará, acá estamos hablando de 400 millones de dólares y allá estamos hablando de una cifra infinitamente menor. O sea, cuando se manejan alternativas a veces quedan sexys mediáticamente, ¿no? Pero no tienen fundamento real. O sea, queda lindo decir hay que recortar eso, pero está bien, hay que recortarlo. Yo soy partidario de que ya a esta altura de la reforma de la salud ya no deberían quedar mecanismos fuera del Sistema Nacional Integrado de Salud como el de ANCAP, y que entiendo que se va a desarmar. O sea, lo que digo es que no es esa la discusión de hago esto en lugar de lo otro porque una cosa significa $1 millón y el otro 400. Yo creo que la discusión puede ser más instrumental, de qué mecanismos se debían haber usado o se deben usar. Bienvenida a esa discusión. Puede ser de los órdenes de magnitud, siempre y cuando la reestructuración de eso implique la adecuación necesaria, porque lo peor que podemos hacer es que por temas de demagogia política, dicho así de manera frontal, hagamos una adecuación hoy con todo el costo político que eso implica y que eso no resuelva el problema. Y estemos dentro de 2 o 3 años discutiendo de vuelta en estos mismos términos. O sea, yo creo que lo que está planteado tiene la dimensión adecuada, es una adecuación necesaria, responsable y a tiempo, justamente para evitar situaciones peores en el futuro, que la experiencia nos ha mostrado que cuando no se actúa moderadamente a tiempo y uno deja seguir la película hasta el abismo, ¿sí? Ahí los costos sociales, políticos, fiscales son muchísimo más grandes. Si le digo Vergara 2019, ¿qué dice? Y Banco Central, que estamos... No se ve como corriendo la carrera presidencial. Obviamente, solo puedo darte una respuesta política a eso, que es, no es momento de hablar de esas cosas. Creo que el Frente Amplio tiene una dinámica política que siempre implica que, bueno, que hay que ver cómo se suceden los procesos políticos. Hoy el Frente Amplio claramente tiene un liderazgo de sus 3 líderes absolutamente indiscutido, de Mujica, Tabaré y Astori, ¿verdad? Pero no lo descarta a priori. En política y en economía, en medidas económicas, no se deben descartar las cosas, pero honestamente eso no está en el foco de mi preocupación. Lo que está, porque entre otras cosas creo que independientemente de los nombres y de los cargos y de las carreras, cualquiera va a tener realmente chance de correr una carrera en 2019 si el proceso de gobierno y la situación económica se resuelve favorablemente. O sea, hay que hacer un buen gobierno, hay que tener buenos resultados en el área económica y en el área social, y recién después de eso uno puede plantearse objetivos de otra naturaleza. Yo no tengo preocupación alguna sobre ese punto. Entiendo que mientras esté el liderazgo de Astori, Mujica, Vázquez, tenemos un Frente Amplio que tiene ese esqueleto y ha funcionado.
En el futuro, en algún momento va a haber otra estructura de liderazgos y creo que lo mejor que puede pasar y la ventaja que tiene el Frente Amplio en ese sentido es que no va a haber un líder. El Frente Amplio no, ya, la historia de un Frente Amplio con un líder que nuclee todas las sensibilidades de la izquierda y la centroizquierda de Uruguay, yo creo que ese mundo ya no existe. Lo mejor que nos puede pasar y nos pasa es que haya múltiples candidatos a liderar los procesos políticos que reflejen en su conjunto y con buenas relaciones y buenos vínculos y con sentido unitario las diferentes sensibilidades que hay hoy en el Frente Amplio. O sea que hay que seguir trabajando en hacer un buen gobierno, hay que seguir trabajando para lograr beneficios para el bienestar, para la sociedad en el terreno económico, en el terreno social, y la parte más política electoral vendrá en su momento y será el corolario de lo que hagamos en el gobierno, durante todo el gobierno. Mario Vergara, gracias por haber participado en Encuentros. Ha sido un gusto.